Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto, le agradezco que nos acompañe en la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos Segunda, así como de Prácticas y Reglamentos Parlamentarios. Yo lo invito a que le dé seguimiento, ya que en esta reunión de trabajo se llevarán a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y de protección de datos personales. Acompáñenos. En relación con la facultad que me fue conferida por estas Comisiones Unidas para llevar a cabo acercamientos y pláticas con personalidades con amplio reconocimiento en la materia para buscar la consolidación de un comité técnico de acompañamiento del presente proceso, me permito informar lo siguiente. Contacté a 10 expertos en la materia para invitarlos a conformar el comité que dará seguimiento al proceso de designaciones. Estos expertos son Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas; Jacqueline Pechard, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México; Sergio López Ayllón, académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas; Pedro Salazar Ugarte, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Eduardo Bojorges, director general de Transparencia Mexicana; Isa Luna Pla, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en temas de transparencia; Alejandro González, Gestión Social y Cooperación, GESOC AC; Agustín Millán, especialista en temas de transparencia y excomisionado del InfoDF; Aide Pérez Funtar, Centro de Análisis e Investigación AC. Quisiera comentar que también se le invitó al doctor Roldán Cholpa, pero por estar fuera de México durante estos días que serían las audiencias, las comparecencias, se excusó, más está dando seguimiento y nos hizo llegar preguntas al respecto. Asimismo, se localizó a Juan Pardinas, quien también se excusó por estar fuera de la ciudad. Los 10 expertos aceptaron formar parte del mismo, por lo que les solicité que tuvieran una reunión para que de manera colegiada propusieran a estas Comisiones Unidas las reglas internas y el lineamiento de ética de su participación, una batería de preguntas que podrán ser retomadas por las y los senadores presentes, una cédula para registrar la valoración de los aspirantes y el calendario de los expertos que estarán presentes en cada una de las comparecencias. Estos documentos fueron remitidos el día domingo para su valoración, quedando pendiente únicamente la remisión de los criterios que utilizarán para la evaluación de los expedientes de los candidatos. El propósito del comité es acompañar a estas comisiones emitiendo sus opiniones como cuerpo colegiado sobre evaluación de los perfiles de las personas que se inscribieron como candidatas al proceso de selección en función de los criterios establecidos por las comisiones del Senado y sobre la calidad del propio proceso de selección y designación mediante un informe que se publicará luego de que dicho proceso concluya de manera definitiva. De esta manera, bueno, esto ya fue sometido a votación, es que yo lo iba a decir esto ayer en la mañana, pero yo estaba solicitando que se solicitara al presidente la votación de las y los senadores, la aprobación de estos documentos y, en su caso, la publicación de los mismos en la Gaceta del Senado. Podríamos someter a votación. Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Es así, hemos dado instrucciones a la Secretaría Técnica de que suban esta serie de documentos en la página propia de la comisión, inclusive que se haga un boletín de transparencia, que se haga la máxima publicidad. Empezamos esta tarde, no sin nada agradecerles a nuestro comité de expertos, que hay que decirlos para los que están incorporando, para los que nos están siguiendo en el canal del Congreso, que este comité de expertos
no está cobrando. Es un acompañamiento que nos hacen con gran responsabilidad, dejando a un lado sus actividades personales y profesionales para acompañarnos en este proceso tan importante para el país, como es tener a los mejores comisionados en el órgano garante. Les agradecemos nuevamente que nos estén acompañando y que hayan dejado a un lado sus múltiples ocupaciones. Sabemos de su agenda cómo está y se los agradecemos nuevamente. Muy buenas tardes, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos, sea usted bienvenido al Senado de la República en este martes 1 de abril. Usted ya conoce el formato, pero si no, yo se lo recuerdo con mucho gusto. Gracias. Tendrá hasta 5 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo o para vertir los conceptos o opiniones que desee convenientes. Después de ello, los senadores de la República, si así desean hacerlo, podrán hacer una batería de preguntas que al final serán contestadas. Adicional a ello, tenemos también una urna que se encuentra a su lado izquierdo de preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, de lo cual también en su momento le pediremos que tome una, que la lea de manera inmediata y al final que pueda contestar en bloque. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente, bienvenidos a todos mis compañeros senadores y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Respetables señoras y señores senadores de la República, distinguidos representantes de la sociedad civil organizada y de la academia de este país, es para mí un grato honor estar el día de hoy con ustedes en este proceso de selección de aspirantes al cargo de comisionado del IJAL. Iniciaré y quiero exponerles brevemente 2 puntos que, desde mi parecer, podrían ser muy importantes como una especie de idea, propuesta o sugerencia que podría ser de alguna utilidad para la elaboración de la ley general de la materia que actualmente se discute. Uno de los primeros puntos tiene que ver con un producto de la reforma constitucional, que es la expansión del universo de sujetos obligados. En este sentido, todos sabemos y tenemos muy claro ahora que los partidos políticos serán sujetos obligados con el carácter de directos, ¿sí? Sin embargo, a mí me gustaría entrar un poco a la discusión tanto teórica y práctica de lo que esto puede implicar en la práctica del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que los partidos políticos tienen una naturaleza genética dual, es decir, no nacen únicamente de la sociedad civil, ni tampoco nacen desde el Estado, ¿sí? Sin embargo, desempeñan funciones propias de un organismo privado, como un gremio, como una asociación civil, etcétera, ¿no? Y en los cuales el Estado, desde la perspectiva liberal, tendría muy poco que hacer ingiriendo en su organización. Sin embargo, los partidos políticos desempeñan funciones de interés público, y así está definido también en la Constitución, tales como, por ejemplo, proponen candidatos, organizan al electorado, proponen políticas públicas, integran políticas públicas para los gobiernos, proveen de apoyo a los parlamentos y a los gobiernos mismos, ¿sí? Pero sobre todo son un buen canal para que el ciudadano se incorpore al sistema político, ¿sí? En ese sentido son actividades que podríamos revestir de mucha importancia pública y de conocimiento para la sociedad. Otro punto de este aspecto que les quiero comentar es que al ser los partidos políticos ya sujetos obligados, se va a tener que discutir muy seriamente y muy específicamente qué autoridad o qué órgano garante va a tener potestad sobre ellos, si va a ser el órgano federal o van a ser los órganos estatales. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque los partidos políticos, los principales partidos políticos que tenemos en México, tienen su registro nacional, no son registros estatales, aun y cuando compiten en elecciones estatales y municipales. Esto significa que piden su registro al Instituto Federal Electoral, ¿sí? No lo piden ante los institutos electorales estatales. Sin embargo, también sabemos que existen partidos políticos de carácter estatal, ¿sí? En este sentido, podríamos generar un ejercicio de comparación. Pensemos al partido político como si fuese una secretaría del gobierno federal. Sabemos que las secretarías del gobierno federal tienen sus delegaciones en las entidades de la República y representan al gobierno federal en cada uno de los estados.
Cuando existe una solicitud de información, esto se canaliza, se administra, se gestiona esta solicitud de información a través de la Secretaría Federal. Entonces aquí surge la pregunta, o podría surgir la pregunta, ¿va a pasar lo mismo con los partidos políticos? Cuando un comité municipal o un comité estatal reciba una solicitud de información, ¿quién la va a tener que contestar o gestionar? ¿Va a ser el Comité Ejecutivo Nacional, los organismos municipales o estatales? ¿Ante qué autoridad van a tener que rendir cuentas? ¿Ante el IFAI o ante los institutos, ante los órganos garantes en materia de transparencia de los estados? Y sin embargo también este aspecto se complejiza un poco más cuando tenemos que hablar de partidos políticos y tenemos que hablar del dinero de los partidos políticos. Nosotros sabemos que los partidos políticos reciben recursos públicos, pero hay que tener muy claro también que los partidos políticos no únicamente reciben recursos públicos, reciben recursos privados y reciben recursos propios, es decir, los que ellos, mediante sus actividades de campaña, de gestión, de promoción, pueden incorporar de manera independiente a cualquier otro tipo de organización. Entonces, ¿qué va a pasar con los recursos privados? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con los recursos propios de los partidos políticos? La reforma establece y define el carácter de los sujetos obligados a partir de dos premisas. La primera de ellas, el ejercicio de los recursos públicos. Entonces los partidos políticos sí ejercen recursos públicos, pero no únicamente recursos públicos. Y la otra premisa sobre la cual se sujeta la definición de sujeto obligado es la de que ejerzan actos de autoridad. En este caso creo que no hay mucho problema, puesto que los partidos no propiamente ejercen esta atribución. Si hiciéramos una especie de esquematización de esta problemática, obtendríamos una matriz prácticamente de 6 alternativas o de 6 opciones en que podría haber una combinación de estos aspectos que le he mencionado. Y otro punto importante que a mí me gustaría poner a su consideración es el hecho de que, si bien he hablado yo de que los partidos políticos tienen actividades que revisten interés público, también tienen actividades que corresponden única y esencialmente a su carácter de organización y a los aspectos internos de la misma. Y en el caso de los partidos políticos me parece que esta figura representa un punto muy importante para el análisis, no solamente académico, ¿sí?, sino también para el análisis jurídico. ¿Qué va a pasar cuando un ciudadano esté interesado, por ejemplo, en las estrategias políticas, en las estrategias de campaña, en los cálculos electorales que legítimamente pueden hacer los partidos políticos, en los procesos de selección interna de sus candidatos? ¿Sí? Esto es legítimo que el ciudadano pueda acceder a este tipo de información. Me parece que la cuestión sobre los partidos políticos no solamente la tenemos que ver desde la perspectiva monetaria, financiera y de recursos que manejan. Me parece también que como organizaciones que, repito, están insertas entre la sociedad civil y el Estado, representan una dualidad muy interesante para analizar y para tener en consideración a la hora del establecimiento de las salvedades, excepciones y definiciones que va a tener esta ley general en la materia. Y por lo tanto me parece que va a ser muy útil que podamos expandir esta discusión a otros ámbitos, porque van a tener que quedar muy claras y delimitadas las funciones, potestades y demás. Esa sería mi intervención. Creo que ya me excedí un poco, quería comentar otros puntos, pero bueno, puede ser más adelante. Va en tiempo, doctor, y tendrá oportunidad para hacerlo. Está registrado su servidor, la senadora Arelia, el senador Corral y el senador Encinas. Y el senador Isidro. Por supuesto que sí. Corral, Encinas, el senador Isidro, la licenciada Laura Rojas Navarro. Sí, ya. Doctor, yo quisiera preguntarle, vi el ensayo, la presentación del programa que usted nos hizo llegar, lo cual le agradecemos mucho, que nos habla de un portal nacional de contrataciones públicas. Muchos conocemos Compranet. ¿Cuál es esto? ¿Cómo está enfocado? ¿Hacia dónde va? ¿Qué diferencias tendrá con Compranet? ¿Qué utilidad tendría? La idea... Hacemos las preguntas en bloque, doctor, y luego al final ya usted nos contesta en orden. Si la quiere ir apuntando, prácticamente sería eso, ¿no? Las diferencias o las aportaciones en comparación con Compranet, que el sistema que todos conocemos, ¿no? Senador Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, doctor Jorge Gabriel Gascar Santos.
Con base en lo que expresó en su propuesta de proyecto de trabajo, mismo que menciona, podría convertirse en un plan estratégico rector para el órgano garante federal, le quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo generar un sistema de indicadores genéricos que mida cumplimientos de las obligaciones de la ley y las buenas prácticas, siendo los sujetos obligados tan distintos en sus naturalezas jurídicas? Tendría muchas otras preguntas, pero el tiempo es corto. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Encinas. ¿O ya? Dice Corral ahí. Bueno, ese soy yo. Don Jorge Gabriel, bienvenido al Senado. He visto en su currículum una larga experiencia académica o actividades académicas fundamentalmente, pero también veo su desempeño como consejero electoral en Campeche para un periodo 2004-2011. Sin embargo, y me gustaría que nos pudiera aclarar, entiendo que usted dejó ese cargo para hacer un doctorado. Me interesaría que nos pudiera aclarar esto. Y luego ya entrando a la materia en el tema que nos ocupa, el año pasado usted publicó un artículo que se denominó Los riesgos de la reforma del IFAI. ¿Qué nos podría decir a la luz ya de la promulgación de la reforma constitucional en términos de los riesgos que usted advertía o en términos de insuficiencias o deficiencias? Y como ha abordado el tema del régimen de partidos, del sistema de partidos que tanto me interesa a mí, pues usted sabe que uno de los mayores riesgos de este y otros organismos autónomos es la falta de aplomo, me refiero a organismos como el IFAI, para tomar posiciones que signifique realmente exigir al gobierno federal que proporcione información sobre el sistema de partidos, sobre todo los recursos públicos. ¿Qué recomendaría usted o qué haría usted como comisionado del IFAI en una coyuntura como la anterior en términos del régimen de partidos? ¿Hasta dónde llegaría usted? Gracias, senador Corral. Senador Isidro. Gracias, señor presidente. Preguntar a nuestro amigo el doctor en Ciencias, Jorge Gabriel Gasca Santos. Actualmente es comisionado presidente de Transparencia y sobre Información en Campeche. ¿Cuál es el nivel de transparencia que en el estado de Campeche tenemos en función del trabajo que ustedes vienen realizando ahí? Particularmente sería esa la pregunta. Gracias, senador Isidro Pedraza. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Muy bienvenido, doctor. Yo, aprovechando que usted en su intervención mencionó a los nuevos sujetos obligados, específicamente a los partidos políticos, quisiera preguntarle qué información de oficio tendrían que publicar los partidos políticos y en qué nivel, o sea, haciendo la diferenciación o recordando la diferenciación que usted había hecho del ámbito municipal, local y federal, también haciendo esa diferenciación. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senador Encinas. Muchas gracias, doctor Gabriel Gasca Santos. Bienvenido al Senado. Aquí veo en su currículum que usted tiene una gran versatilidad y una gran movilidad en el desempeño público. Lo mismo ha sido consejero electoral, tanto del Instituto Federal Electoral como también del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que consejero presidente en el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana en materia de seguridad pública, que comisionado presidente en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Campeche. Todo esto entre 2011 y 2012, una gran velocidad. Incluso tras su renuncia después del proceso electoral del 2012, 12 horas después fue votado por unanimidad como presidente consejero. Yo quisiera explicarle el porqué de tanta movilidad en un periodo tan corto de tiempo, donde prácticamente en 2 años ha ocupado 4 cargos diferentes. Gracias, senador Encinas. Doctor, si fuera tan amable ahora sí de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata
y luego sí ya usted puede contestar en el orden que desea hacerlo. La pregunta que me corresponde contestar es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas? Bien, inicio con las preguntas que tan amablemente me hicieran hace unos instantes. El portal de contrataciones públicas, a mí me parece que sería una opción diferente, o la estoy pensando en una opción diferente a la del portal de Compranet, porque la propuesta iría encaminada a que este portal de contrataciones públicas fuese integral. ¿En qué sentido? En que todas las contrataciones que ejerzan los gobiernos del orden municipal, estatal y federal pudiesen concentrarse en un solo sitio. Actualmente, para poder hacer este tipo de gestión con los gobiernos, pues, o de conocer esta información, hay que dirigirse a distintos lugares. Y también hay experiencia al respecto. Entonces me parece que esta podría ser una medida que no solamente ayudaría a la transparencia, sino que también tendría impactos bastante positivos en la cuestión del combate a la corrupción. Otra de las preguntas que me hacían era sobre los indicadores genéricos. Actualmente sí se está desarrollando desde la sociedad civil y desde la academia muchos ejercicios, variados ejercicios sobre métricas, evaluaciones, tanto de los órganos garantes como de los sujetos obligados. En este aspecto, creo que el hecho de que vaya a haber una ley general en la materia, y como bien señalaba la senadora Arely, pues en los estados tenemos distintas legislaciones, distintas prácticas, rutinas administrativas para la cuestión de la gestión de este nuevo derecho. La ley general me parece que va a ser una excelente oportunidad porque va a establecer bases, criterios, estándares que todos los sujetos obligados van a poder establecer. En ese sentido me parece que el IFAI podría generar uno institucional propio y que, dependiendo del éxito de este, podría ser replicado en cualquier nivel de gobierno. Por otra parte, con respecto a las dudas que existen sobre mi trayectoria profesional y académica, yo me integro, después de hacer mi estancia en España por estudios doctorales en ciencia política, me integro al Estado de Campeche en 2003. En 2004 es que soy designado por el Congreso del Estado consejero electoral. En ese periodo solamente pude desempeñar el cargo de consejero electoral. En 2011, 2012 es cuando se me invita a participar en el Consejo Consultivo de Seguridad Pública del Estado, ¿sí?, que es un órgano colegiado de 15 personas, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil, y tuvieron a bien ellos designarme. Su presidente es un cargo honorífico, ¿sí?, no tiene ninguna retribución, etcétera. Bueno, y posteriormente, casi a la par, es cuando decido participar en la convocatoria pública del Instituto Federal Electoral para integrar el Consejo Local en el Estado de Campeche. Es aceptada mi candidatura, así lo vota el Consejo General del IFE, y pues me designan consejero electoral local. Tengo que abandonar el cargo de consejero presidente de Seguridad Pública. Y es posteriormente, al año de que se me nombra consejero electoral federal, es cuando el Congreso del Estado tiene a bien nombrarme comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por la otra parte, con respecto a las otras preguntas, ¿qué haría yo para la cuestión de los partidos políticos, ¿no?, que es un tema que a mí me gusta mucho? La propuesta está encaminada a que dentro de la ley general puedan generarse y establecerse obligaciones específicas para los partidos políticos. Por esta naturaleza sui generis que tienen, por esta naturaleza dual, tenemos que tener en consideración que prácticamente toda la normatividad, tanto de orden federal como estatal, que se ha generado con respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información, ¿sí?, es una legislación y es una normatividad pensada para entes gubernamentales, ¿sí? Entonces aquí entra a la escena un actor que no es un ente gubernamental. Entonces me parece que la perspectiva tiene que ser esta, y un buen camino o una opción viable desde mi punto de vista es que se pudiesen establecer obligaciones específicas para los partidos políticos.
como existen obligaciones específicas, por ejemplo, para los organismos autónomos en algunas legislaciones, como existen obligaciones específicas para ayuntamientos, para los congresos estatales, etcétera, ¿no? Los poderes judiciales también, en una similitud a estos puntos que ya se han venido desarrollando. También existe experiencia en legislación sobre obligaciones de información de oficio para los partidos políticos en los estados de la República, y me parece que sería interesante también hacer estudios comparados al respecto. Y bueno, los niveles de transparencia en el estado de Campeche. Recientemente, en enero de este año, se dieron los resultados de un ejercicio de evaluación que realizaron organizaciones civiles, Artículos 19 y México Infórmate, que evaluaron los niveles de capacidades organizacionales, normatividad y fortalezas institucionales que tienen los órganos garantes. En este caso, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche se ubicó entre las 10 mejores valoradas de las 32, ocupando el 9º lugar. Previo, en el 2010 se hizo un ejercicio de métrica llevado a cabo por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Esto correspondió a la gestión del anterior pleno de la COTAIPEC, y en ese ejercicio de evaluación la Comisión de Transparencia se ubicó en el lugar 18. Actualmente, en este año, estamos en pleno ejercicio nuevamente de la métrica de la transparencia del CIDE, ¿sí? Entonces, en este mismo año ya tendremos resultados concretos sobre la labor que ha llevado a cabo el pleno que me honro presidir. Y bueno, con respecto a la pregunta de cuál es la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas, yo quiero decirles que el concepto de rendición de cuentas tiene orígenes anglosajones. Incluso al momento de traducir el término de accountability, que es el término que prácticamente da origen a esto, hubo un poco de dificultad, ¿no?, para traducir al español al castellano cuál iba a ser el término que comprendiera mejor este sentido que tiene en el lenguaje anglosajón. Y bueno, se definió, y hay un consenso muy amplio que sea el de rendición de cuentas. El concepto de rendición de cuentas está sustentado en 3 pilares fundamentales. Uno que es la información, ¿sí?, otro que es la justificación, y otro que es la sanción o el enforcement, como se conoce en términos anglosajones. Esos son los 3 componentes, ¿sí?, que están sustentados en el concepto, o que definen el propio concepto de rendición de cuentas, mientras que la transparencia es una característica propia de la información o de los entes gubernamentales en este caso, ¿sí? Por lo tanto, la transparencia contribuye mucho a la rendición de cuentas, pero no es rendición de cuentas, ¿sí? Pero finalmente están imbricados, están entrelazados, se refuerzan mutuamente y se apoyan mutuamente. Muchas gracias, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos. Le agradecemos mucho el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le agradecemos también que nos haya acompañado esta tarde y que haya vertido sus opiniones, sus conceptos en esta mesa. Muchas gracias. Le pido a la Secretaría Técnica que acompañen al doctor. Si desea quedarse, es usted bienvenido. Gracias. También le pediría a la Secretaría Técnica que sea tan amable de ir por el doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, si es tan amable de venir al recinto. En estos momentos hemos escuchado la comparecencia del primero de los aspirantes que se tiene programado. Usted tiempo de 1 minuto y medio para ir a votar al Pleno. Lalo, ya no supe qué onda. Entonces esa voz ya no sale, ¿verdad? Sale. Mejor.
¿No quieres grabar de una vez la entrada? Sí. Estamos listos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Le da la más cordial bienvenida a esta comparecencia, a esta reunión de trabajo. Doctor, usted ya sabe el formato, pero se lo repetimos. Tendrá hasta 5 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo o para puntualizar los conceptos que usted desee hacer. Posterior a ello, si los senadores de la República así desean hacerlo, podrán hacer una batería de preguntas. De la misma manera, a su izquierda encontrará una urna que en su momento le pediremos que saque una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada y al final contestarlas todos en bloque. Sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Cuando se transgreden los derechos humanos, la herida es de la humanidad. El mayor reto del órgano garante es eliminar las barreras informativas del Estado que inhiben el pleno ejercicio de estos derechos. Buenas tardes, señoras y señores senadores, integrantes del Comité Evaluador. Es un honor participar en este acto republicano donde se seleccionarán a las mejores personas para los cargos de comisionados. En primer término, resalto mi especialización en los temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales que adquirí en la elaboración de las tesis de maestría y doctorado. Ambas investigaciones me permitieron obtener conocimientos teóricos y conceptuales esenciales para sustentar las decisiones en mis actividades profesionales que desarrollo relacionada con estos temas desde el año 2007 a la fecha. Durante estas experiencias adquirí la visión nacional de los límites que enfrenta el día de hoy el desarrollo integral de estos derechos humanos. Más allá de contemplarlos, hoy se convierten en enormes áreas de oportunidad. La reciente reforma constitucional suma otros retos, como los nuevos sujetos obligados, la documentación del ejercicio de las facultades, el Sistema Nacional de Archivos, la expedición de leyes generales, la segunda instancia, la facultad de atracción y la creación del Consejo Consultivo. Los nuevos sujetos obligados tienen tratamientos diferenciados. Algunos deberán establecer unidades de acceso a la información, como los sindicatos y los partidos políticos, y otros deberán rendir cuentas a través de las instituciones que proveen los recursos públicos, como las organizaciones de la sociedad civil, las personas físicas y los beneficiados de los programas sociales. Es fundamental establecer criterios para cada grupo, así como delimitar los casos donde aplique la facultad de atracción y el procedimiento de la segunda instancia, entre otros retos que enfrenta el nuevo IFAI. También se deberá definir el modelo y las funciones del Consejo Consultivo. Por otra parte, no pueden escaparse los retos de hecho que requieren soluciones de derecho. Es inaplazable la convergencia de las instituciones al modelo de gobierno abierto. Actualmente, el modelo de transparencia y acceso a la información pública requiere profundas actualizaciones para evolucionar al Estado abierto. Explicaré las razones. Tan solo en el año 2012, el 96.9% de las solicitudes de información ingresaron vía electrónica y los portales de transparencia registraron más de 18 millones de visitas. Por otra parte, los resultados de la encuesta del derecho de acceso a la información pública de 2014, cuya muestra tiene una incidencia en más de 37 millones de mexicanos, advierte que más del 86% de la población sabe que cualquier persona
tiene derecho a conocer la información pública. Pero cuando se pregunta, ¿usted cree que los servidores públicos son transparentes en su desempeño? La respuesta es no. El 83.4% dice no. Esto representa 31 millones de mexicanos. Aquí preciso lo que a mi juicio son las 3 barreras informativas que se convierten en los nuevos retos del órgano garante. La primera, portales de transparencia. Allí existe un total desequilibrio tecnológico. El diseño dificulta la navegabilidad y, lo más grave, la obtención de la información pública. Por ejemplo, para acceder a la información sobre las contrataciones, se debe de rellenar 10 campos con datos tan precisos como el procedimiento de contratación, la fecha de celebración del contrato, el objeto y el parámetro de los montos. Datos completamente desconocidos por las personas que requieren información. Allí hay una barrera informativa. El reto es diseñar un prototipo de portal de transferencia para transferirlo a todos los sujetos obligados, con características estandarizadas, centrado en la experiencia del usuario, resaltar los campos de información más visitados y de utilidad social como los trámites y servicios, pero sobre todo crear plantillas únicas para vaciar la información en formatos abiertos, exportables, que faciliten la reutilización de la información pública. Este es el siguiente paso en materia de acceso a la información pública. El segundo y penúltima barrera informativa son los mecanismos de acceso a la información. La plataforma Infomex es complicada de utilizar, dificulta la navegación en otros dispositivos electrónicos como las tabletas y los teléfonos inteligentes. Allí hay una barrera informativa. El Estado debe de evolucionar para comunicarse con los ciudadanos en los dispositivos y en las plataformas que actualmente utilizan. El reto es el diseño integral, incluir funcionalidades para compartir información y concentrar todas las respuestas públicas para que las personas, por medio de un buscador, puedan indagar sobre posibles respuestas donde ya no requieran realizar una nueva solicitud de información. Esto ahorra tiempo y permitiría avanzar en materia de acceso a la información. Y no quiero dejar de lado la creación de otros mecanismos para el acceso a la información pública, como la realización de solicitudes de información en medios como WhatsApp, y primordialmente focalizarse en las personas que carecen de educación digital y conectividad para realizar solicitudes de información vía electrónica. Por último, y extendiéndome un poco con el permiso de los señores senadores de mi tiempo, la última barrera informativa que debe superar el nuevo órgano garante es el gobierno abierto. La información pública debe maximizarse, convertirse en un insumo para la innovación, emprendimiento y desarrollo económico. Actualmente no se explotan todos los beneficios de los datos abiertos, que son una fuente para la creación de nuevos negocios. El reto, y con esto concluyo, es impulsar contenidos jurídicos en la Ley General para potencializar la política nacional de datos abiertos y reutilización de la información pública. Así, existirían competencias legales para coordinarse con las entidades y municipios e impulsar la estrategia nacional que conciba a la información pública como un bien público que genera beneficios. Gracias, doctor. Estoy registrado yo, la senadora Areli, el senador Isidro, el senador Corral, la senadora Pilar. No, si quieren solamente Pilar. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Doctor, hablaba ahorita de los dispositivos y de las plataformas. Aquí estamos interesados en ese tema. Si nos desarrolla un poquito más a qué se refiere
si es los dispositivos, se refiere a los teléfonos, se refiere a las iPads, si nos desarrolla el tema yo se lo agradecería. Senadora Arely Gómez. Bueno, bienvenido al Senado de la República, doctor José Antonio Bojorges Pérez Nieto. También aquí, de lo que usted comenta en su escrito, en su ensayo de trabajo, carta de intención más bien, y en su comparecencia, a mí me gustaría, cuando usted menciona apoyar la agenda digital, a mí me gustaría dos preguntas relacionadas con el tema. Usted señala, impulsar contenidos jurídicos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley que estaremos aquí trabajando en el Senado de la República. Usted ahí propone el desarrollo normativo de los datos abiertos y reutilización de la información pública. ¿Me podría explicar cómo pensaría usted que esto puede ser incluido en la Ley General y usted cree que el IFAI podrá apoyar y promover entre todos los sujetos obligados la implementación de la Agenda Digital Nacional? Porque como usted sabe, nosotros aquí en el Senado estamos también transitando hacia un Parlamento abierto, sí, como inició Gobierno Abierto, y aquí al ver este tema de Agenda Digital, como que todo se está correlacionando, pero me gustaría la explicación para ver nosotros desde aquí qué podemos hacer. Senador Pedraza. Gracias, presidente. Doctor José Antonio Bojorges, el ejercicio de estas comisiones que estamos haciendo aquí es para dar certeza al procedimiento y dar garantía de que sea un órgano institucional sin afinidades políticas en ese sentido. Y usted, en su hacer, pues se convierte ya en un ente que podemos analizar y cuestionar porque ya está metido en la actividad de esta, preside el órgano del Estado de Tabasco. Y ahí hay, pues de alguna manera, muchos señalamientos del anterior gobierno, o sea, cómo atendió las solicitudes, y deben de haber llegado muchas, para informar de la acción que a muchos nos indignó de la forma como se administró ese Estado económicamente. Pues incluso usted ha sido señalado de una persona que ha protegido particularmente al exgobernador Granier, y en ese sentido, pues sí nos preocupa que ahora se pueda tener un desempeño muy alejado de la ética en función de que ha estado hostigando bastante al gobierno de Arturo Núñez, de extracción perredista. Yo creo que ahí había que establecer pues cuál es la capacidad de actuar con independencia institucionalmente y no actuar por consigna en este sentido. Creo que son las cosas que me preocupan a mí. Y usted, en una entrevista radiofónica difundida a nivel nacional, pues también dijo que los trámites y los servicios que se hacen ahí no están para satisfacer al ciudadano, y entonces pues ya nos crea aquí una expectativa de cómo interpretar el desempeño de esta función que usted pudiera tener en función de lo que estamos buscando nosotros, que darle al ciudadano precisamente empoderamiento. Lo habla en su propuesta de trabajo que está haciendo aquí, y creo que es interesante saber su posición en ese sentido. Gracias. Senadora Pilar. Muchas gracias. Bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría hacerle dos preguntas, tomando en consideración la experiencia que tiene en materia de transparencia al estar integrando el órgano garante en el estado de Tabasco. Son dos preguntas. La primera tiene que ver con el tema de la reforma constitucional y el reto que tenemos ahora el Poder Legislativo en construir una reforma secundaria. ¿Cuáles serían los aspectos que usted considera de mayor trascendencia en el diseño de la reforma? Y segundo, ya por la experiencia que tiene, uno de los temas que de mayor relevancia cuando hablamos del principio de máxima publicidad es la cantidad de información reservada, sobre todo en las entidades federativas y también en la federación, en el tema, en el rubro de seguridad pública o seguridad ahora nacional, y cómo compatibilizar esta
este tema de la excepción que incluso está en la reforma constitucional con el principio de máxima publicidad, y qué problemas ha advertido usted en su experiencia en donde hay un abuso, pudiera haber un abuso de esta excepción para negar información. Gracias por su respuesta. Gracias, senadora Pilar. Doctor, ahora sí le pediríamos, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y luego sí dar respuesta en el orden que usted desea hacerlo. Es necesario diferenciar el tipo de sanciones y procedimientos sancionatorios respecto de los diferentes sujetos obligados. Esta es la pregunta. Quisiera iniciar las respuestas conforme fueron planteadas las preguntas. En primera instancia, señalé en la exposición la necesidad de que el Estado transite, evolucione hacia el modelo de gobierno abierto. Las personas han evolucionado en la forma en cómo consumen, distribuyen y generan información, pero también los medios que utilizan para comunicarse, como son las tabletas, iPad o cualquier otra tableta, y los teléfonos inteligentes. Y el Estado necesita reconvertirse para poder penetrar en esos dispositivos y que las personas puedan utilizarlos como un medio de contacto y de colaboración en este escenario de gobierno abierto. Hay muchos ejemplos donde los estados han utilizado los dispositivos para comunicarse, como aquí mismo el Senado está en un proceso de adopción del Parlamento abierto que le permitirá contar con mecanismos como redes sociales o algún otro medio de constante consulta a las personas sobre las decisiones de trascendencia legislativa. Por otra parte, esta característica de abordar el tema de datos abiertos en particular en el escenario del desempeño del IFAI y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que mencionaba la senadora Arely Gómez, tenemos que el IFAI, al ser el garante del acceso a la información pública, la información pública también está contenida en los datos. Muchas veces las personas en sus solicitudes de información requieren datos que no necesariamente están en esas bases de datos que se publicarán a través de la Política Nacional de Datos Abiertos, sino las personas buscan datos presupuestales, datos relacionados con trámites, con servicios, con licencias, con funciones. Y esta garantía y tutela del órgano garante debe focalizarse también en el derecho al dato. Las personas tienen el derecho al dato como parte del derecho a la información contenida en los documentos. Y el IFAI puede asumir un rol sustancial, en primer lugar, porque se encuentra dentro del secretariado técnico de este consejo que elabora el plan de acción y evalúa y verifica los objetivos que se determinan para cumplir el plan de acción en materia de gobierno abierto. El IFAI puede ser el gran facilitador de los estados y de los municipios, porque tiene la fortaleza institucional y el capital humano suficiente para crear herramientas que permiten transferir los conocimientos y las capacidades a otros órganos garantes de las entidades federativas. El IFAI puede desarrollar manuales, puede desarrollar herramientas tecnológicas, puede diseñar incluso las propias, a lo que me referí en la introducción, el prototipo del portal de transparencia 2.0 y transferir ese modelo a las entidades federativas y a los municipios para que cada institución pública suba sus propios contenidos. Podríamos crear aquí un ejercicio análogo, decir como Facebook.
Facebook es una sola plataforma donde cada persona sube sus contenidos. Lo mismo sería en un portal de Transparencia 2.0. Es una sola estructura, idéntica para todos, pero cada institución pública sube sus propios contenidos. Son retos que el IFAI puede, este nuevo órgano garante, puede desarrollar. Y en cuanto a las observaciones del senador Isidro Pedraza, me permito recordar que en la última métrica de transparencia elaborada y publicada por el CIDE, Tabasco sale por encima de la media, que estamos hablando que esto fue en el 2010. En el 2011, que asumo el cargo de consejero del órgano garante en Tabasco, entre las múltiples resoluciones que proyecté y que aprobamos en el Pleno, encontramos, por ejemplo, que le tocó a mi ponencia abrir la caja negra del Estado, todos los gastos de la residencia oficial del gobierno, en pleno mandato del anterior gobernador. Como consejero, enfrenté ese reto, se proyectó la resolución y se aprobó. Y no es el único caso. También cuando hubo un tratamiento de reservar cierta información relacionada con la cuenta pública, que el anterior pleno del órgano garante había resuelto, y a nosotros nos tocó de nuevo resolver por una cuestión de controversia constitucional, refrendamos la apertura total de la información financiera. Y cuando hago referencia a que los trámites y los servicios no están hechos para satisfacer a los ciudadanos, lo hago con sustento, porque realizar un trámite en muchos lugares y en muchos trámites, realizar un trámite se vuelve un verdadero caos para el ciudadano. No sabe cuáles son los requisitos, desconoce cuáles son los plazos, pero muchas veces ese desconocimiento es porque las propias instituciones no tienen debidamente publicada ni mapeado los procesos relacionados con los trámites y servicios. Si en los portales de transparencia, entre otros medios de difusión, se publicaran específicamente esta información de utilidad social, el ciudadano tendría un medio para empoderarse y acudir directamente a las instituciones públicas a realizar los trámites, sabedor de todos los requisitos, sabedor de los plazos, y no tendría aquellas sorpresas de que hace falta sacar una copia más de este documento, o que los plazos dependen de la voluntad de algún servidor público y no de lo que marca la propia normativa. Y para concluir con las preguntas de los señoras y señores senadores, relativo a lo que preguntaba senadora de la Ley General y los estándares de la información reservada, me permito decir que en la Ley General es el marco jurídico propicio para asentar ahí un estándar descriptivo de los datos abiertos, cómo deben de estar estructuradas las bases de datos, qué formatos deben de utilizarse, las licencias recomendadas, permitidas para su publicación. Los datos abiertos son un gran insumo para que las personas desarrollen nuevos negocios utilizando la tecnología. Así como anteriormente en la era industrial se requería como un insumo esencial la materia prima para elaborar algún producto, hoy los servicios, hoy la capacidad de producción de la sociedad de la información y el conocimiento es precisamente la información y en particular los datos abiertos. El sector energético fundamenta sus negocios en los datos en posesión de las instituciones públicas. Si estos datos estuvieran debidamente estructurados y publicados, el mundo de los negocios, al menos en el sector energético, tendría ahí el aliciente esencial para detonar nuevos negocios. Y permítanme platicarles un caso real. En un libro que se llama Wikinomics, escrito por Don Tapscott, ponía un caso real donde en Canadá había un propietario de unas minas de oro
que simplemente sus investigadores, sus ingenieros, ya no encontraban más minas de oro, pero la empresa había invertido muchísimos millones de dólares, y lo que hizo este empresario fue recolectar toda la base de datos que tenía la empresa en relación a la explotación de oro y publicó un micrositio en internet lanzando el reto, Goldcorp se llama el reto, este reto donde todas las personas del mundo podían participar en el descubrimiento de nuevos yacimientos, y fue la sorpresa de esta empresa de que comenzó a recibir propuestas sobre nuevos yacimientos y lograron encontrar más yacimientos de oro que lo que en su historia habían logrado con su propio personal, porque abrieron los datos, apelaron a la inteligencia colectiva, tomaron una decisión aprovechando las habilidades y el conocimiento de muchas más personas, y allí es donde el gobierno abierto juega el rol principal. El Estado puede cogobernar, colaborar por medio de la inteligencia colectiva. Por eso considero importante que dentro de la Ley General se contemple este capítulo de datos abiertos para poder impulsar, no solo a nivel federal, sino en México completo, una política integral, porque de no hacerlo se corre el riesgo que solo quede como una política federal, como muchas en nuestro país, y no alcance a bajar a los estados. Y en relación a la información reservada, las causales deben de ser estrictamente especificadas en materia de seguridad, en materia económica, particularizando el caso al que se refería usted, senadora, sobre mis experiencias en términos de información reservada. Pues les quiero decir que solo hay un caso en el que hemos confirmado una reserva de información y que tenía que ver con seguridad pública. El número de municiones que poseía los cuerpos de seguridad pública. De ahí en fuera han llegado muchas reservas, pero todas se han revocado. Así como hay muchas reservas, hay muchos decretos, muchos acuerdos de información inexistente, y allí es donde veo un nuevo reto. Hay que cambiar la forma en cómo el órgano garante capitaliza los cursos a los servidores públicos y a las personas. Basta de cursos formativos. Nosotros necesitamos impulsar cursos con enfoque de competencias para que las personas y los servidores públicos desarrollen habilidades y conocimientos para responder solicitudes de información y las personas para solicitarlos. Muchas gracias, doctor. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado el día de hoy con nosotros y el haber vertido sus opiniones. También agradecemos en esta ocasión, nos acompañó en esta comparecencia el coordinador Emilio Gamboa Patrón. Le agradecemos al señor coordinador, aunque sabemos que tanto él como el coordinador Barbosa, como el coordinador Preciado y los demás lo están viendo desde sus oficinas. Agradecemos que nos acompañe. Muchas gracias. Le pedí a la Secretaría Técnica que acompañe al señor doctor, y si son tan amables de acompañar también al doctor Virgilio Antonio Vallejo Montaño a este recinto. La tarde de los doctores, llevamos 3 doctores. Gracias. Señor senador, disculpe, me faltó la pregunta que traje de la urna. Solicito si pudieran considerar. Si aprovecha redondeando en 1 minuto, si precisa nada más. ¿Es necesario diferenciar el tipo de sanciones y procedimientos sancionatorios? Sí, definitivamente. No es lo mismo sancionar a un ayuntamiento o a una institución de un poder que, por ejemplo, a una persona que ejerza actos de autoridad o que reciba recursos públicos. Definitivamente hay que distinguir las sanciones. Gracias, doctor. Usted es muy amable. Con su permiso. Doctor Virgilio Antonio Vallejo Montaño, sea usted bienvenido al Senado de la República.
le agradecemos la presencia el día de hoy con nosotros. Usted ya conoce el formato, pero se lo recuerdo. Contará con hasta 5 minutos para hacer una breve presentación de su programa de trabajo o de las ideas o de los conceptos que usted desee poner sobre la mesa esta tarde. A continuación, si así lo deciden, los senadores de la República podrán hacer una batería de preguntas, acompañadas también. A su mano izquierda encontrará una urna de una serie de preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, de la cual le pediremos también que tome una de esas preguntas en su momento, que dé respuesta, es así de manera inmediata, y que luego en bloque sea tan amable de contestarlas como usted lo desee. Buenas tardes, y tiene uso de la palabra hasta por 5 minutos. Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor hacer el uso de la palabra en este recinto, y es doble hacerlo ante los representantes del Pacto Federal. Es además un placer participar en este ejemplar ejercicio democrático. Espero que no me traicione la emoción, es la primera vez que comparezco en el Senado y espero que no sea la última. Nada nuevo hay bajo el sol. Los apuntes que haré en este breve lapso tienen 3 fuentes principales, a saber, la legislación mexicana, el derecho internacional, incluyendo hard law y soft law, en materia de derechos humanos, y la doctrina mexicana. En cuanto a la doctrina, poco más puedo decir después de lo teorizado por especialistas tan connotados como Ackerman, Becerra, Bustillos, Carbonell, Pocillo, Escalante, Guerrero, Islas, Larrañaga, López Ayón, Marván, Merino, Pechard, Salazar, Sandoval, Trejo, Villanueva o Saldívar, por citar solo algunos de casa. Coincido plenamente con ellos en que la razón de Estado, como coartada, es el principal enemigo de la transparencia, en que la tecnocracia no debe ser sinónimo de opacidad, en que la transparencia es un valor organizacional y un recurso público estratégico, en que la rendición de cuentas no debe servir solo para fincar responsabilidad individual, sino como retroalimentación para superar fallas sistémicas, en que debe practicarse a todos los niveles de gobierno una política pública de transparencia fundada en valores de justicia, universalidad, ética y eficiencia, sujeta a parámetros de control como publicidad, inclusión, verificabilidad y responsabilidad, en que la transparencia debe irradiar a entes no estatales que realizan funciones originariamente estatales y reciben fondos públicos, en que la acción racional no es la única actitud frente a la obligación de informar. No obstante, me atrevo a agregar algunos conceptos, como que la proyección de la transparencia, además de vertical u horizontal, puede ser transversal y en doble sentido. Es decir, no solo en relación de subordinación u obligación de informar al público, sino en un aspecto poco explorado, como es la transparencia intrainstitucional e interinstitucional. En efecto, el celo político y el coto de poder son barreras que impiden la comunicación entre los funcionarios de una misma organización y, desde luego, hacia otras organizaciones, lo cual redunda en duplicidad de funciones, gastos innecesarios, políticas divergentes y aún acciones contradictorias. Todo ello en perjuicio de la nación y del ciudadano. He ahí un terreno fértil para abonar en la transparencia. A las categorías de transparencia pasiva y transparencia proactiva podría sumarse la transparencia interactiva, como he podido constatarlo en los sitios electrónicos del gobierno canadiense, que a través de simuladores de trámites permiten predecir el resultado de los mismos, haciendo notar, en su caso, las deficiencias que impiden su continuación o su éxito. Sin duda, el e-government es otro instrumento privilegiado de la transparencia y la prevención de la corrupción como una solución duradera y alternativa a la represión, que además
reduce la discrecionalidad y la discriminación, pero sobre todo aporta uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, que es la predictibilidad. Predictibilidad que convierte al usuario en un ciudadano que asume responsabilidades. Otra categorización posible es la transparencia participativa. En efecto, por doble sentido de la proyección transversal de la transparencia, me refiero a un proceso virtuoso de intercambio de ideas entre la administración y el administrado respecto a la mejor manera de alcanzar el bien común. Las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas son un ejemplo de las enormes posibilidades de participación y aceptación que generan los procedimientos de consulta pública o gobierno abierto. Estoy consciente que se refieren generalmente a cuestiones técnicas, pero también se refieren a procesos. Otro aspecto apenas insinuado y que merece más atención es el llamado esprit de corps, u orgullo de pertenencia, que la aceptación de la transparencia puede producir en los cuerpos de servidores públicos y que se traduce en una actitud de apertura y dignidad en la función pública frente al usuario. Todos ellos son tópicos que buscan alcanzar uno de los valores más trascendentes en la vida social y factor clave de la gobernabilidad, que es la confianza. Y aquí me remito al sociólogo y jurista alemán Niklas Luhmann. Respecto a la legislación vigente y la porvenir con motivo de la reforma constitucional, por lo que toca al derecho internacional en su doble vertiente, hard law y soft law, conviene hacer una exhaustiva revisión del derecho positivo mexicano para incorporar inequívocamente la letra y el espíritu de los tratados vinculantes, de la jurisprudencia derivada de su interpretación, pero también de las declaraciones de principios como la de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la de Johannesburgo y la de Lima, sobre la base, ¿por qué no?, del Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México y la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos. Considero muy conveniente promulgar una nueva ley en la materia con la categoría de ley reglamentaria de la Constitución, entiendo que va a ser una ley general, o por lo menos ley marco, a semejanza de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en el sentido de su preeminencia sobre el resto de las leyes que de cualquier forma se ocupen del tema. En el mismo orden de ideas, convendrá compatibilizar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la de responsabilidad patrimonial del Estado y las de responsabilidades de los servidores públicos, entre otras, con la nueva legislación. La justificación de la propuesta es evidente. Se trata de la tutela de un derecho fundamental. Llama poderosamente la atención, históricamente hablando, que tan pronto como el 12 de abril de 1917, apenas 2 meses después de la promulgación de nuestra Carta Magna, el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, en virtud de las facultades de que se encontraba investido y, entre tanto, el Congreso de la Unión reglamente los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República, textualmente, expidió una ley sin más título, conocida comúnmente como Ley de Imprenta y denominada Ley sobre Delitos de Imprenta por el sitio oficial de la Cámara de Diputados. Por cierto, únicamente reformada el 9 de abril de 2012 para derogar los artículos 1 y 31, ataques a la vida privada y sus sanciones. Este último título putativo revela su contenido restrictivo del ejercicio de la libertad de imprenta y sorprende que continúe vigente y se aproxime al centenario de la mano de nuestra Constitución. Doctor, si va cerrando la idea, se lo ¿Cómo no? agradeceríamos. Era una ley provisional, en tanto que el Congreso de la Unión reglamentaba los artículos 6 y 7 constitucionales. Es un ejemplo vivo de la arqueología legislativa que urge depurar a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Me sirvo de este caso para poner a su consideración una propuesta provocadora. ¿Qué efecto tendría promulgar una ley reglamentaria de cada derecho fundamental? Lo dejo en la mesa de este recinto legislativo, seguro de que Ferrajoli no se opondría. Quizás sea tachada de utópica, redundante, ociosa o ingenua por los muchos juristas más calificados que yo, pero no hay verdades absolutas ni conceptos eternos, menos aún en el terreno de las ciencias sociales. En ocasiones el exceso de formación profesional conlleva deformación profesional. La sociedad civil demanda más cómo sí y menos por qué no. Por eso saludo con entusiasmo, la decisión del Senado de la República de convocar a este proceso de selección de una manera completamente abierta a la sociedad civil y multidisciplinaria. En efecto, la supresión del requisito de ser licenciado en Derecho no solo permite una mayor participación, sino que enriquecerá en su momento las deliberaciones del Pleno del órgano garante con puntos de vista diversos de otras disciplinas. La apertura promueve la gobernabilidad democrática al dar entrada a todo ciudadano sin cortapisas ni dedicatorias. Termino reflexionando sobre la obra de Richard Posner, Cómo piensan los jueces o cómo deciden los jueces, como se tradujo al español, que refleja de una manera muy realista la forma en que se comportan los cuerpos colegiados y la importancia de que estos sean plurales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tengo registrado al senador Corral y a la senadora Pilar. Y al senador Encinas. Bienvenido, doctor, al Senado de la República. En realidad, una pregunta que tiene que ver con la experiencia o la formación curricular que yo detecto en el expediente que nos entregó. Una formación hacendaria, aduanera y penalista. Y en este sentido, desde esa experiencia me interesaría su punto de vista sobre las reservas que se han hecho en materia de seguridad nacional. Hemos avanzado, por supuesto, en un catálogo. El IFAI ha trabajado con las instituciones de seguridad en el país. Primero me interesa saber su opinión sobre ello y también cuándo un asunto debe reservarse por dañar o poner en riesgo la seguridad nacional, a partir, por supuesto, de su definición de seguridad nacional. Tiene la palabra la senadora Pilar Ortega y luego el senador Alejandro Encinas. Gracias, doctor Virgilio Antonio Vallejo Montaño. Bienvenido al Senado de la República. Bueno, a mí me gustaría preguntarle lo siguiente. En este momento, como usted sabe, estamos en proceso de revisión y análisis de una reforma secundaria a la reforma constitucional, y derivado de esa reforma constitucional, bueno, también se generó que el órgano garante, el IFAI, pues adquiere el carácter de un órgano constitucional autónomo, y por eso estamos hoy justamente aquí recibiendo a todos ustedes aspirantes a integrarlo. De tal manera, uno de los temas más importantes, en mi opinión, de esta reforma es que desde la Constitución se les da el carácter de vinculatorias, definitivas e inatacables a las resoluciones del órgano. Visualizando su papel como comisionado de este nuevo IFAI, ¿cuáles serían las acciones que, en su opinión, debería tomar este órgano ante una eventual negativa de alguna institución a otorgar información a pesar de la resolución del instituto? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senadora Pilar. Senador Alejandro Encinas. Gracias, senador Escudero. Bienvenido. Bueno, coincido con el senador Corral respecto a su amplia experiencia profesional en materia de aduanas, en particular en los asuntos hacendarios de carácter penal de 1983 a la fecha. No en balde las tres prioridades, las áreas de información que usted prioriza están vinculadas con la asignación de las concesiones para transmisión de señales de radio y televisión, el acceso a la información tributaria y el acceso a la información en materia de aduanas y comercio exterior.
pero también señala usted que existen dos limitantes reconocidas en cuanto al acceso al derecho a la información. Una de ellas es la de la seguridad nacional y señala que usted cursó la especialidad en inteligencia para la seguridad nacional que le permita a usted, señala, discernir los riesgos que puede generar a la sanidad, salud, moral y orden públicos, así como a la seguridad nacional, el acceso indiscriminado a información aparentemente inocua. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es esta información inocua? ¿Cuáles son los límites a los cuales debe sujetarse las limitaciones en materia de seguridad nacional? ¿Y cuáles son la información que puede tener riesgos a la moral y el orden público? Gracias, senador Encinas. Doctor, ahora sí le pediríamos, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, darle lectura de manera inmediata y a continuación sí contestar en el orden que usted desea hacer. ¿Cómo? ¿Qué mecanismos de coordinación podría implementar el IFAI para cumplir su papel de cabeza del Sistema Nacional de Transparencia? Bueno, el IFAI, junto con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Energía, Geografía e Informática, comparten de alguna forma la responsabilidad de información y por tanto de transparencia. No sé si realmente correspondería al IFAI encabezar un mecanismo de coordinación o simplemente proponer con sus pares este mecanismo de coordinación. Pero por supuesto la respuesta vendría dada por ese tema que mencioné de la transparencia transversal en el nivel interinstitucional, la comunicación de lo que está haciendo cada quien en cada tema. Bien, paso a la primera pregunta que, si me permiten, voy a relacionar con la primera parte de la última. Es por lo que toca al tema de seguridad nacional. ¿Cuándo debe limitarse? ¿Cuándo no? ¿Y cuáles son las causales de limitación? ¿A qué le llamo aparentemente inocua? ¿Y por qué la terminología de riesgo a la moral y el orden público? Los principios de Johannesburgo, que son soft law, señalan de una manera muy puntual que las limitaciones a la seguridad nacional deben de ser ciertas y específicas. Es decir, que debe haber una verdadera amenaza de daño a los valores de permanencia, integridad y vigencia del Estado para descartar la posibilidad de entregar esta información. Y es lo que se llama la prueba del daño. En México se ha avanzado mucho a través de la denominada cláusula CISEN para que de una forma interinstitucional el Instituto y el CISEN definan el contenido de la información que se puede hacer en versiones públicas. Aparentemente inocua tiene que ver con el caso en particular, señor senador. Tendríamos que estar en presencia de la consulta para ver a dónde podría conducir la respuesta hacia los temas de seguridad nacional, que repito son la preservación de la integridad territorial, la vigencia del Estado de Derecho, del Estado como órgano de poder y del Estado de Derecho como
como organización política. Es simplemente una forma de expresarlo. En cuanto al riesgo a la moral y el orden público, me limité a parafrasear las limitantes que plantea la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13. Y convengo con usted, seguramente lo está pensando, que moral y orden público son conceptos jurídicos indeterminados. Por lo mismo, tampoco podemos dar una definición tajante, sino juzgar en el momento y en el lugar y en la circunstancia, para decirlo en pocas palabras, en la circunstancia concreta, si esa información puede dañar esos conceptos jurídicos indeterminados, como son el orden público, desde luego que es jurídico, y la moral, que es paralelo a lo jurídico, pero que tiene que ver mucho con la ética, que es otro tema que nos preocupa mucho y que es uno de los valores rectores de la política pública de transparencia. Termino con el tema de las resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables, y las acciones del órgano frente a la negativa de otorgar el cumplimiento, la resolución, de cumplimentar. Bien, primero aprovecho la pregunta para referirme al tema de los recursos frente a las resoluciones del órgano garante que no obsequien la pretensión del particular. Ahí encontré en las dos leyes fundamentales del órgano garante una diferencia, y supongo comprenderla en su momento histórico, pero creo que hoy no se justifica. Me explico. La ley de transparencia y acceso a la información pública señala que para los gobernados será impugnable la resolución ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, mientras que la de protección de datos privados en poder de los particulares señala que lo será ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En un laboratorio de la universidad yo hubiera pensado exactamente lo contrario. Yo hubiera pensado que las del órgano garante, en cuanto a acceso a la información, serían impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque son básicamente las leyes que aplica la administración las que generan los conflictos y los litigios sobre información. Y hubiera pensado que serían los órganos del Poder Judicial de la Federación, los llamados a dirimir controversias entre particulares, los que estarían abocados a resolver los problemas de protección de datos en posesión de particulares. Lo quiero entender así, espero no equivocarme, pero si no, siempre se puede corregir. Considero que en el momento en que se promulgó la ley de acceso a la información pública, no estaba vigente, por supuesto, la reforma constitucional de 2011. Y por lo tanto, los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, eran los llamados a proteger los derechos fundamentales. Hoy día, con la reforma de junio de 2011, todas las autoridades, incluyendo las judiciales y por supuesto los tribunales administrativos, están obligados a aplicar, respetar y hacer cumplir los derechos fundamentales. Por lo tanto, no veo obstáculo a que en una reforma se le diera competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de estas controversias. Por el otro lado, ya está hecho y, pues sí, va a ser ante ese tribunal que se resuelvan también las controversias entre particulares. No encuentro mayor problemática, toda vez que estas están filtradas por la resolución del órgano garante, que es finalmente administrativo, parte del gobierno. Y para terminar, en cuanto a las acciones que podría tomar el órgano garante frente a negativas
de otorgar resolución, bueno, por supuesto, la primera en toda la vida, en todos los órdenes de la vida, es la conciliación, ¿sí? Eso sería lo primero que habría que buscar. En el caso de que fuera imposible, bueno, pues pasar a instancias ya sancionatorias, promover las sanciones correspondientes para el funcionario reticente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Virgilio Antonio Vallejo Montaño. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este procedimiento y le agradece el haber estado con nosotros esta tarde y haber vertido aquí sus opiniones y conceptos. Muchas gracias. Gracias. Le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por la licenciada Irma María García Hinojosa para que nos acompañe en el recinto. Licenciada Irma María García Hinojosa, sea usted bienvenida al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, pero se lo recuerdo. Contará con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o los conceptos o ideas que usted desee poner sobre la mesa. A continuación, si así lo desean hacer, los senadores de la República podrán hacerle una batería de preguntas. Al final de ellas le pediremos que sea tan amable de tomar de la urna que está a su mano izquierda una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada para darle respuesta en bloque a todas ellas al finalizar. Sea usted bienvenida y cuenta con hasta 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores senadores. Agradezco de antemano la oportunidad de establecer este diálogo. Gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Agradezco a Coparmex su propuesta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del IFAI. Es mi propósito expresar ante ustedes las consideraciones en las que apoyo mi solicitud para ser nombrada comisionada del IFAI. En primer lugar, mi experiencia en el servicio público, la responsabilidad con que me he desempeñado, la institucionalidad con la que me he conducido y la inexistencia de causales que me impidan ocupar el cargo. Mi trabajo como servidora pública en el gobierno del Estado me permitió conocer las fortalezas y debilidades de las oficinas públicas, las carencias, los recursos y las necesidades de la población. Entendí entonces que era solo con la constancia, dedicación, profesionalismo, legalidad, eficiencia, combate a la corrupción y con honestidad que me llevarían a alcanzar los resultados. Desde entonces pienso que no hay otra medida. Son los resultados los que nos dicen quién es quién. Después de 6 años en el gobierno del Estado de Nuevo León, en diversos cargos, siendo el último directora de Bienestar Social, llego al Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en el cargo de delegada federal en el Estado de Nuevo León. Cuando llegué ahí y conocí las instalaciones y el equipo de trabajo, daba la impresión que era una casa abandonada por 15 o 20 años. Como si no hubiera entrado nadie ni sacudido, había 2 máquinas viejas de escribir. Parecía que se había detenido el tiempo. No había presupuesto, ni siquiera había suficientes recursos para la operación y había un equipo de trabajo que tenía ya muchos años trabajados, con más de 30 años de servicio algunos. Lo peor de todo eso era el archivo. Y por la importancia que tiene para el IFAI los archivos de las instancias públicas, me permito comentarlo con más amplitud. El archivo en esa delegación estaba en un pasillo. Por el pasillo pasaban los empleados, los empresarios, los maras salvatruchas, los asegurados, porque al final del pasillo, que el pasillo era el archivo, era el único baño que había en el primer piso. Hubiera sido imposible proporcionar en aquel tiempo cualquier tipo de información. Hoy en día, en cientos de oficinas públicas, los archivos siguen en las mismas condiciones.
Tuve la oportunidad de modernizar, de transformar, de certificar y de tener los mejores resultados a nivel nacional. Nuevo León tuvo la delegación modelo, fue la delegación modelo en los últimos 6 años del gobierno anterior, con el mejor archivo a nivel nacional, digitalizado en su totalidad. Todo el personal fue certificado por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. El tiempo de resolución de trámites pasó de 5 meses promedio a 24 horas, contribuyendo con mucho a eliminar la corrupción. No olvidemos que mucho de la corrupción se propicia por la tardanza en la resolución de los trámites. Permanecí en el instituto por casi 10 años. Considero que este encargo es un entrenamiento para hacer cosas y tareas de mucho mayor importancia, de mayor responsabilidad. Como referencia, tenemos que este mismo cargo lo ocupó el actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y la senadora Cristina Díez. Por mi desempeño, fui reconocida por el FBI, por la Marina Armada de México, por el Honorable Cuerpo Consular, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre otros. Para que el IFAI cumpla la tarea que le fue encomendada y que ahora se amplía, es indispensable tener los mejores perfiles para ello. Gente de trabajo, honesta, valiente para combatir la corrupción, que haga la talacha, que resuelva. No olvidemos que la información es lo más valioso. Hay que trabajar arduamente para combatir la corrupción. Se deben tener objetivos claros, pensar, actuar, resolver. Antes de la crisis en el país, y esto es por lo que mencioné de la institucionalidad, antes de la crisis en el país se daba servicio a 5,300 empresas en Nuevo León que tenían trabajando extranjeros, eran propietarios los extranjeros o estudiantes. 5,300 empresas. Hoy es para mí un honor y una responsabilidad que me proponga precisamente Coparmex. La confiabilidad y eficacia es fundamental en nuestras instituciones, es fundamental para México. Con la reciente reforma constitucional, hoy más que nunca el IFAI requiere un gran esfuerzo en el combate a la corrupción, independencia, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, certeza, transparencia, legalidad, imparcialidad y sobre todo en la modernización. No he tenido ningún señalamiento en todos los años de servicio público, ni procedimientos de responsabilidad administrativa, ni sanción alguna en la Secretaría de la Función Pública. Realicé los exámenes de control de confianza en el CISEN y los exámenes de alta dirección empresarial que tengo sobresaliente. Finalmente, una vez expresado lo anterior y de ser elegida, solo puedo reiterarles mi compromiso con México, que mi formación y experiencia profesional me permitan seguir sirviendo a este país con la solidez que requieren las instituciones. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Es usted muy amable. Senador Daniel Amador García y senadora Angélica de la Peña Gómez. Y senador Corral. Senador Daniel Amador. Disculpe, amigo. Cuidado. Gracias, senador. Muchas gracias por estar acá, por haberse registrado y sin duda tiene muchos deseos y mucho ánimo. Yo haría simplemente una pregunta muy clara. En la reserva de la información, cuando se manejan recursos públicos, ¿hasta dónde usted considera que deba estar resguardada esa información?
que en muchas de las ocasiones se aduce asuntos de seguridad nacional, donde principia y donde termina el asunto de seguridad nacional para la reserva de esta información. Gracias, senador Daniel Amador Gagiola. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Doña Irma María García. Irma María. Sí. A mí me surgen de su exposición y de su currícula dos preguntas, si me permite. Mucho gusto. La primera tiene que ver con los comentarios que usted hizo en 2008 a propósito de una mujer argentina que estaba con visa de turista en el país y que estaba trabajando en un table dance. Lo que dice la nota en aquel entonces, cuando ella recurre al Instituto Nacional de Migración a su cargo para tramitar el permiso para poder trabajar de manera legal en este table dance como bailarina, usted adujo que ese oficio, es decir, el de teibolera, era, si bien permitido, no era un trabajo honesto, porque esgrimió usted atentaba contra las buenas costumbres, la moralidad pública, calificaba ese trabajo como impúdico, que iba en contra del decoro, la decencia, y además adujo que tenía como finalidad despertar el apetito sexual, según la nota que los medios de comunicación inscribieron en ese julio de 2008. Me preocupa que pueda esgrimir conceptos eminentemente morales frente a una cuestión jurídica. Creo que me conviene mucho que nos explique esta cuestión. Y la otra tiene que ver con su exposición. Si me permite que nos pudiera explicar cuál es la diferencia, a propósito de los reconocimientos que usted recibió del FBI, el concepto de trata respecto del concepto de tráfico. Por sus respuestas, muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Senador Corral. Cómo no, bienvenida al Senado de la República. Gracias, senador. Pues hay una terrible y dramática realidad en el país. La mayoría del pueblo, la que carece de recursos, acumula agravios y tiene un bajo nivel de escolaridad, pues no es una población peticionaria, vamos a decir así, de solicitudes de información. Este es uno de los grandes retos, digo yo, de este gran derecho que tienen todos los mexicanos. ¿Qué haría usted con ese ímpetu que ahora ha hablado de su actuación federal en Nuevo León para socializar este derecho y que la gente de pocos recursos, con déficit educativo y con enormes rezagos, pudiera convertirse en actores de este derecho, en el ejercicio de este derecho? Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador Corral. Licenciada Irma María García Hinojosa, si nos hiciera el favor de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y sí contestar en el orden que usted desee hacerlo.